El día de hoy te traigo increíbles noticias a este canal de Monitor BTC porque hemos habilitado un nuevo copy trading para todas aquellas personas que no tienen el tiempo de hacer las operaciones que inclusive nosotros estamos pasando de forma totalmente gratuita por nuestro canal de Telegram @monitorinversiones. En este apartado de copy trading, la mayoría de las operaciones que se van a estar llevando es en el par de Bitcoin dólar con apalancamientos que no van a superar las 20x, pero también todas las operaciones que nosotros pasamos por ese grupo de Telegram, que quizás muchos no van a poder copiar porque no están en el mismo momento que nosotros pasamos esas operaciones, las vamos a estar llevando en este copy trading gracias a un miembro de nuestra comunidad que siempre ha estado con nosotros, que es el trader Jin Yang Wolf. Muchos de ustedes ya lo conocerán del intercambio de criptomonedas Fairdesk, que siempre ha estado entre los mejores traders sin ningún tipo de problema del exchange. De hecho, ha hecho ganar en los últimos 7 días más de $100 a las personas que lo han estado siguiendo y tiene más actualmente de 500 seguidores de los 600 posibles que puede tener en este exchange. Como te das cuenta, en ningún otro copy trading tienen tantos usuarios registrados en ese copy como lo tiene nuestro amigo de la comunidad Jin Yang Wolf, que es un excelente trader y que sabe operar muy bien el par de Bitcoin USDT. De hecho, lleva meses haciéndolo y pueden inclusive chismear lo que sería su perfil en el intercambio de criptomonedas Fairdesk. Gracias a que me he comunicado con él y él estuvo de acuerdo, totalmente de acuerdo en hacer esta operativa, se va a estar abriendo un nuevo copy trading solamente para los usuarios de nuestra comunidad Monitor BTC. Es muy importante que seas usuario de esta comunidad Monitor BTC porque vamos a tener cupos limitados para este copy trading. Como ves acá en lo que sería la descripción de este trader, la idea es que solamente los usuarios que sean parte de nuestra comunidad puedan acceder a este copy, que va a estar en el intercambio de criptomonedas Jumpex, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este es un intercambio que lo hemos escogido porque no necesitas en su gran mayoría calle C para poder trabajar, ni para poder hacer operaciones en el mercado de futuros, ni tampoco para hacer copy trading. O sea que vamos a poder copiar no solamente a Jin Yang Wolf como trader, sino que puedes copiar a los traders que tú quieras en este intercambio de criptomonedas independientemente del país donde te encuentres. Si eres de Venezuela, si eres de Cuba, si eres de Estados Unidos, si eres de España, vas a poder trabajar en este intercambio, inclusive sin hacer el calle C si es que no lo quieres hacer, ¿ok? En mi caso en particular, yo siempre recomiendo hacer la verificación de identidad para que lógicamente los fondos que nosotros tengamos dentro de lo que sería esa plataforma sepan exactamente el exchange que son de nuestra propiedad, que efectivamente nosotros somos los dueños de esos fondos. No pasa nada si no quieren hacer el calle C porque inclusive el intercambio de criptomonedas no te lo exige y hemos descubierto que es uno de los intercambios que ofrece casi que a la gran mayoría de países donde están las personas que nos siguen en este canal de Monitor BTC. No tienen ningún tipo de problema por hacer el calle C, la verificación de identidad, así que justamente hemos escogido ese para hacer las primeras operaciones allí. De hecho, el trader se ha colocado el día de ayer en lo que sería esta plataforma y va a estar haciendo quizás 1 o 2 operaciones al día. La mayoría van a ser en el par de Bitcoin dólar, la mayoría no va a ser con apalancamientos tan altos de más de 20x en lo absoluto, y varias de las posiciones que nosotros vamos a estar colocando en el canal de Telegram, él también las va a estar haciendo acá para que no solamente puedan sumar con las operaciones que él hace, sino con las operaciones que nosotros vamos a ir pasando por el canal. Te voy a estar explicando un poquitico más cómo funciona este copy trading en el apartado de Jumpex, pero es muy importante que te vayas a crear una cuenta ya mismo si es que quieres pertenecer a este copy trading, ya que no tenemos tantos cupos. Tenemos cupos limitados solamente a las primeras 60 personas que se sumen y lógicamente como yo me voy a sumar en este preciso momento, solamente van a quedar 59 cupos, así que no les garantizo de que van a tener un cupo. Así que háganlo lo más pronto posible si es que quieren pertenecer a este copy trading. ¿Con cuánto es lo mínimo que se puede acceder a este copy? Lo mínimo van a ser 100 USDT como mínimo en la cuenta para poder trabajar en este copy trading, y lógicamente ustedes no tienen que hacer más nada, ya que el trader es quien va a hacer todas las operaciones por ustedes, las va a abrir, las va a cerrar y van ustedes a cobrar la ganancia una vez el trader cierre esa posición en beneficio. Con todo y eso, le vamos a estar colocando stop loss a las posiciones que tiene el trader por si acaso él no cierra esa posición, nosotros podamos parar la pérdida a tiempo y nadie logre perder demasiado dinero con este tipo de posiciones, donde la gran mayoría, inclusive de las operaciones que se van a hacer, van a ser ganadoras. ¿Por qué lo sé? Porque si ustedes van a Fairdesk, él ya tiene un copy trading sumamente famoso en el cual tiene más de 500 usuarios allí y la gran mayoría de las operaciones, por no decirte, no sé, más de 3000
3.000 operaciones de las 3.385 que hizo, las ganó. ¿Ok? Así que si ustedes quieren pueden ir al perfil de Fairdesk, ver todo el perfil del trader y asegurarse que efectivamente es así, que efectivamente el trader está ganando dinero a lo bestia y nosotros la idea es que lo vamos a seguir para todas las operaciones que él haga, poderlas copiar. Lo mínimo que se necesita para poder utilizar este copy trading son 100 USDT. Crearse una cuenta en Jumpex, luego depositar en el intercambio lo que sería el valor de al menos 100. Lo bueno sería tener un poquitico más de margen, tener 200, 500, 1000, 10.000. Allí ustedes deciden con cuánto lo pueden copiar o pueden copiarlo con quizás el mínimo al inicio, 100, 200, 300 dólares. Y a medida que el trader vaya ganando más dinero, ustedes le pueden colocar más dinero. Eso no hay ningún tipo de problema, pero necesitan al menos 100 para por lo menos asegurar su cupo y copiarlo. ¿Ok? Una vez ustedes estén en este apartado, les voy a decir exactamente cómo llegan. Vienen a la función de copy trade. ¿Ok? En el apartado de Jumpex, en la sección de arriba, acá van a tener a todos los traders que están actualmente dentro de lo que sería este exchange. Ustedes pueden copiar a cualquiera uno de ellos sin ningún tipo de problema, pero yo en mi caso voy a estar copiando al trader de nuestra comunidad, que los cupos se abrieron solamente para nuestra comunidad, pero lógicamente todos los usuarios que están dentro de lo que sería este intercambio de criptomonedas van a poder también acceder a él sin problema. La idea es que solamente sea gente de nuestra comunidad, pero lógicamente las personas que estén dentro de Jumpex también van a poder copiar a nuestro trader sin problema. En este caso, vienen a lo que sería la cuenta del trader, que sería Jin Yang Wolf, le dan aquí clic a copiar o simplemente van al perfil, ven el perfil de que esté todo bien, de que vayan ganancias, de que efectivamente los resultados sean muy buenos y cuando ustedes ya estén seguros, vengan acá al apartado de copiar. Recuérdense que esto no es ninguna asesoría de inversión, esto es algo que lo hemos habilitado para ustedes porque la gran mayoría de ustedes lo ha pedido, a menos las personas que no pueden estar trabajando con las operaciones que nosotros pasamos, ¿ok? Como te dije, el mínimo para copiar a este trader son 100 dólares. Hay unos que otros traders que están en la plataforma que los puedes copiar con menos, pero yo la verdad es que no recomiendo empezar en copy trading con menos de 100. La idea es que por lo menos el trader tenga margen para poder hacer la mayor cantidad de operaciones posibles y poder ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿ok? El copy trading, ¿cómo es que lo vamos a configurar? Lo vamos a configurar a que el trader va a operar cualquier criptomoneda, la mayoría va a ser en Bitcoin, pero como te dije, las monedas que nosotros pasamos por el canal de Telegram, él también las va a estar copiando, ¿ok? Él también las va a estar colocando allí para que todos los usuarios a la vez copien esas mismas operaciones que son las que nosotros mismos pasamos, ¿ok? En lo que sería el apalancamiento lo vamos a dejar según el trader, ¿ok? El trader es el que va a fijar el apalancamiento de todas las posiciones y nosotros lo vamos a estar copiando con un monto fijo, ¿ok? Aquí tienes varias variables para que tú puedas lógicamente copiar con diferentes estrategias, pero lo vamos a colocar como monto fijo, ¿ok? El monto fijo que le vamos a estar colocando a este trader es el total del capital que nosotros tenemos en la cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a colocar un take profit y un stop loss a cada una de esas operaciones. Le vamos a colocar acá 100 dólares, ¿ok? De margen a cada una de las operaciones, independientemente de que nosotros empecemos con 100 dólares, empecemos con 1000, empecemos con 2000. Acá hay que colocar el total del capital en el cual queremos que esté en el mercado, ¿ok? Porque lógicamente si nosotros tenemos, por ejemplo, un capital de 1000, pero solamente le colocamos acá 100, el de esos 1000 solamente va a utilizar 100. Y como va a ir en la gran mayoría de las operaciones una por una, ¿ok? No tiene sentido dejar el capital, el restante en el balance, porque la idea es que utilice la mayor parte de nuestro capital posible. Entonces, si yo voy a empezar con 100 dólares, la idea es que acá yo coloque 100 dólares por operación, ¿ok? Es muy importante que se entienda eso, ¿ok? Ahora, yo en mi caso en particular voy a empezar con 300 dólares. ¿Por qué? Porque bueno, yo ya vi efectivamente cómo trabaja el trader, veo exactamente la experiencia que tiene y yo en lo particular voy a empezar con 300 dólares en esta cuenta de copy trading. O sea que ese va a ser mi balance total, ¿ok? Mi balance total van a ser 300 y en follow mode le voy a colocar fixed amount 300 dólares. Le voy a dar clic a este botoncito que me copie con el mejor esfuerzo posible al mejor tipo de cambio que esté lógicamente en el mercado, el par que el trader esté operando. Voy a decir que voy a copiar todos los pares que el trader vaya a estar operando, en este caso los que vayan a ir agregándose, yo también los quiero ir copiando. También voy a habilitar esta opción de Market Open, ¿ok? Para que se abra efectivamente la posición una vez el trader la ejecute, y en el apartado de Take Profit y Stop Loss vamos a estar midiendo lo que sería nuestro riesgo-beneficio, ¿ok? En este caso en el apartado de Take Profit le vamos a colocar 20% de ganancia, ¿ok? Y en el apartado de Stop Loss, 20% de Stop Loss. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros vamos a entrar con 300 dólares, en mi caso particular, con 300 dólares siempre en el mercado, ¿ok? Entonces quiero tener una seguridad de como máximo puedo perder 60 dólares, ¿ok? Por posición, y como máximo también puedo ganarme 60 dólares por posición. Lo que quiere decir que si la gran mayoría de las operaciones que hace el trader son ganadoras, y yo tengo un take profit al 20%, la mayoría de las operaciones las voy a ganar,
¿ok? Las que se pierdan simplemente me toca el stop loss y me salgo del mercado sin ningún tipo de problema, ¿ok? Simplemente dejo el capital allí y el trader es el que va a hacer todas las operaciones. Acá en este botoncito, fíjate que yo acá en mi copy trade balance, que seguramente cuando ustedes copien les va a pasar lo mismo, ustedes vayan a depositar al intercambio de Jumpex, pero no les sale nada acá en el balance, porque efectivamente cuando ustedes depositan en este exchange, el dinero se va para lo que sería su cuenta de wallet, ¿ok? Y luego de la cuenta de wallet le vamos a dar a este botoncito que salen como dos flechitas, ¿ok? Le vamos a dar clic allí para que veas que efectivamente de mi cuenta de wallet, que fue donde yo me transferí fondos, aquí fíjate que tengo unos 2000 UST en mi cuenta de wallet, lo que voy a hacer es pasarme, ¿ok?, parte de ese dinero, que van a ser los $300 que voy a utilizar en este copy trading, a mi cuenta de copy trade. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer acá es simplemente a estos dos botoncitos, acá me va a aparecer 0 siempre, ¿ok? Apenas yo deposite, y lo que le tengo que dar es a estos dos botoncitos y pasarme el total del capital que tengo en mi wallet. Yo voy a estar trabajando lógicamente con una parte de estos fondos en lo que serían operaciones manuales y $300 se lo voy a destinar totalmente al trader para que haga todas las operaciones posibles. ¿Ok? Entonces acá coloco $300, lógicamente si te depositaste 500 para el trader, acá vas a colocar 500, ¿ok? Acá vas a colocar 500, lógicamente todo depende de lo que le quieras colocar al trader y lo que te vayas a depositar en la cuenta. Si te depositaste, por ejemplo, 325, eso es lo que le vas a colocar al trader en el apartado de copy y eso, lógicamente, también lo vas a colocar en el fixed amount, ¿ok? Yo en mi caso le voy a colocar 300, que fue efectivamente lo que me deposité para colocarle al trader, le doy transferir, ¿ok? Y eso se me va a transferir ¿a dónde? A mi cuenta de copy trade. ¿Ok? Y aquí yo efectivamente cuando ya tengo mis $300 y tengo 300 acá en el fixed amount, ¿ok? Ya allí le puedo dar clic a copiar, ¿ok? Acá lo que quiero decir es que todas las operaciones que haga el trader, yo las voy a estar copiando y las voy a estar copiando siempre con 20% stop loss, 20% de take profit. Le doy clic aquí a confirmar y ya desde este preciso momento, cada una de las operaciones que haga el trader, yo las voy a estar copiando. También tienen la posibilidad, si ustedes lo desean, de con esos mismos fondos copiar a otros traders, ¿ok? Sin ningún problema, le pueden colocar inclusive un poquitico más de fondos para copiar a varios traders allí, pero yo en mi caso, en lo particular, al inicio solamente voy a estar copiando la cuenta de Jinjan. ¿Por qué? Porque ya es un trader que vengo conociendo desde hace meses y sé que los resultados que mueve son muy buenos. Como te dije, solamente vamos a tener habilitados 60 cupos, que es sumamente poquito para lo que es básicamente nuestra comunidad en el canal, pero con todo y eso vamos a tratar de ver la posibilidad de ir aumentando la cantidad de cupos. De momento lo que hay son 59 cupos disponibles que lógicamente serán para los que quizás vean de inicio este video y logren ingresar al menos con 100, ¿ok? Pueden ingresar con 100 y luego ya cuando estén adentro le pueden ingresar mucho más fondos. Recuérdense que esto no es asesoría de inversión, esto es solamente un copy trading que muchos de ustedes me han pedido en los comentarios, inclusive por nuestro canal de Telegram, porque no tienen el chance de hacer trading y creo que este es un muy buen trader para que pueda gestionar ese balance. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Todas y cada una de las posiciones que el trader coloque en el mercado, a mí se me van a copiar. ¿Ok? Cuando él coloque una operación en el mercado, a mí se me va a copiar. Ya esta que está en el historial no se me copia porque esa fue una operación pasada, pero si él ahorita mismo entra con una posición en Bitcoin dólar, yo entro también con él en la posición en Bitcoin dólar. Acá en el apartado de copiadores va a salir justamente mi cuenta del canal, que sería la de Monitor BTC, y allí efectivamente cada vez que yo haga una operación va a salir acá para que todos ustedes puedan verlo totalmente de manera transparente. Puedan ver las ganancias, puedan ver las pérdidas y puedan ver cuánto nosotros vamos consiguiendo ganar con este trader. Cada vez que el trader haga una posición ganadora, ¿ok? Solamente cuando él gane dinero, él cobra un 10% de las ganancias que te hace sacar a ti. Supongamos que yo comencé con $300 en mi cuenta, ¿ok? Y este trader es capaz de sacarme un 20% de ganancia. Quiere decir que en mi cuenta, ¿ok? Yo voy a estar ganando $60. ¿Por qué? Porque metí una posición de $300, ¿ok? Y la sacó efectivamente con un 20% de ganancia. Si eso pasa, yo voy a obtener $60 en mi cuenta, lo cual de esos $60 el trader va a cobrar el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos $60 automáticamente Jumpex le va a transferir al trader $6, ¿ok? De esos 60 y yo me voy a quedar con los otros 54, ¿ok? Así funciona el apartado de copy trading. El trader, por hacer toda esta gestión de meter las operaciones y cerrarlas, se lleva el 10% de todas las ganancias de las personas que están haciendo dichas copias, ¿ok? Si quieres ser
un trader de nuestra comunidad Monitor BTC, te invito a que abajo en los comentarios me dejes efectivamente tu cuenta de copy trading del apartado de Jumpex para lógicamente en próximos videos poder tener a más traders de nuestra comunidad, para lógicamente también tener más cupos dentro de lo que sería nuestra comunidad del canal y que todos podamos ir creciendo. No solamente los traders que se van a ir sumando progresivamente a este canal, sino también las personas que quieren copiar a esos traders, que solamente quieren tener esos rendimientos, pero no quieren estar haciendo cada una de esas operaciones, ya que en el copy trading, cada vez que el trader ejecute una posición y la cierre, yo sin tener que hacer nada, inclusive ni siquiera la sesión de Jumpex la tengo que tener abierta, sin tener que hacer nada, a mí se me va a copiar la posición, se me va a cerrar en ganancia y voy a cobrar esa ganancia y efectivamente el 10% de lo que sería el beneficio que yo saqué se lo dan al trader, ¿ok? Espero que haya quedado todo muy claro. Acá en el apartado de futuros, en la sección de copy trade, puedo ver todas las operaciones que actualmente el trader tiene abiertas. De momento no tiene ninguna. Fíjense que aquí en Open Position no sale ninguna operación en el mercado, pero a medida de que el trader ejecute alguna posición, a mí me va a salir acá. Ok, me va a salir acá en posiciones abiertas y una vez la cierre me va a salir acá en posiciones cerradas o en el historial. Ok, siempre van a salir todas las operaciones del trader. De momento, el trader no ha ejecutado ninguna. Tengo mis $300 aquí, fíjense, en mi balance. No hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de cambio. Pero efectivamente, cuando él ejecute, a mí se me va a reflejar en este apartado. Si yo efectivamente quiero hacer trading de manera manual, lo hago en el apartado de futuros, USDTM futuros, ¿ok? Ejecuto aquí mismo mis operaciones. Si quiero que el trader las maneje totalmente automático, vengo a la sección de copy trading y efectivamente copias al trader como te mostré en este video tutorial paso a paso. Los resultados que vayan saliendo de este copy trading, lógicamente se los va a estar pasando por mi canal de Telegram, @monitorinversiones, y también se los va a estar pasando por diferentes videos que vamos a hacer en este canal de Monitor BTC referente al copy trading en Jumpex, que lo habilitamos solamente para la gente de nuestra comunidad Monitor BTC. Así que no te olvides de suscribirte a este canal con campanita si es que todavía no lo has hecho. Vienes al apartado de YouTube, colocas acá Monitor BTC y te suscribes a este canal con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Todas las posiciones que nosotros vamos a estar colocando en el mercado con los bots de trading, bien sea en Pionex, en OKX, en BitGet, en diferentes exchanges, esas operaciones, cada vez que nosotros las pasemos por el grupo, el trader también las va a estar colocando en lo que sería el apartado de copy trading. Entonces, si lo estás siguiendo a él, lógicamente vas a copiar esas operaciones prácticamente de forma automática. Quiero ser muy claro con esto, solamente van a haber 60 cupos. Así que por favor, quienes deseen ingresar a estas funciones de copy trading puedan llegar a hacerlo lo antes posible. Recuerden que el mínimo es de tan solo 100 USDT. Ya una vez estén adentro, pueden colocarle muchísimo más capital si así lo desean, y una vez vayan obteniendo ganancias, también pueden retirar las ganancias sin ningún tipo de problema. Solo tienen que dejar en el apartado de copy trading al menos $100 para que el trader pueda trabajar. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita. No se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.